Hola, en esta ocasión quiero compartirles sobre historia providencial, lo que estamos viendo a través de la línea del tiempo. Hemos visto hasta el momento eh, cómo, cómo Dios ha tenido cuidado de su pueblo a través de la historia. Y hemos visto que a Judá envió al profeta Jeremías para anunciarle que se arrepintieran de su pecado, ya que ellos, al igual que Israel, se estaban alejando de Dios. Recordábamos que Israel, el reino de, de los judíos, de los israelitas, fue dividido después de Salomón, entre el reino del sur y el reino del norte, es decir, Israel y Judá. Y recordamos que Israel, Dios levantó a la nación de Siria, la cual dispersó a los israelitas, y eso fue juicio de Dios debido a su pecado de idolatría. Igual en Judá, Dios envió a Jeremías para anunciarles que se arrepintieran, porque Dios iba a enviar juicio, iba a levantar naciones para que ellos fueran llevados como cautivos a estas naciones. Pero el pueblo no quiso oír a Jeremías. Jeremías también, veíamos, era conocido como el profeta llorón, debido a que él lloraba por el pecado de su pueblo. Y la palabra clave de esa frase fue profeta, que es mensajero de Dios, alguien que habla en lugar de Dios. Por lo tanto, lo que él dijo se cumplía porque era un profeta de Dios, del Dios verdadero. Y Dios levantó entonces la nación de Babilonia, los cuales tomaron Judá, llevando cautivos a los jóvenes de allí. Entre ellos, aquí tenemos la historia de Daniel y sus amigos. Recordemos que Daniel decidió, al llegar a Babilonia junto con sus amigos, no contaminarse de la comida ni de las cosas de Babilonia. Ellos siguieron fieles a Dios, y a las ordenanzas que Dios les había dado. Entonces Dios les bendijo y ellos hallaron gracia delante del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. También vemos que Dios también le permitió a Daniel decir el significado del sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, en el cual él también profetizaba, porque Daniel también fue un profeta de Dios, cómo iba a caer Babilonia y las otras naciones. Babilonia en este momento era un gran imperio, pero Dios le dijo que eso iba a terminar y levantó otras dos naciones como Media y Persia, estos dos pueblos que se unieron y derribaron, por decirlo así, el imperio babilónico. Ellos tomaron Babilonia, y es aquí donde entra la historia de Daniel y el foso de los leones con el rey Darío. El rey Darío, si no conocen la historia, vayan al libro de Daniel. Es una historia muy interesante, donde vemos cómo el rey Darío, aunque aprecia muchísimo a Daniel, no puede echar para atrás un edicto que él dio. Entonces es echado Daniel en el foso de los leones, y Dios lo guarda cerrando la boca de estos leones para que no le hiciesen daño. Y Daniel es como ese testimonio para este rey que lo aprecia, y dándose cuenta que Dios le guardó allí en el foso de los leones, reconoce que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. También conocemos por la historia que el rey Ciro de Persia, algunos asumen que ese rey Ciro podría llegar a ser el mismo Darío, pero pues no se sabe con certeza, o sea, se asume que podría ser él. El rey Ciro da un decreto donde dice que todos los judíos que fueron cautivos pueden regresar a su tierra, a Judá, si así lo desean. Y esa era la voluntad de Dios. Dios quería que su pueblo volviera a Judá para restaurar nuevamente Jerusalén, los muros de Jerusalén. Pero realmente fueron muy pocos los judíos que decidieron retornar a su nación. La Biblia nos muestra como 3 etapas en las que se da este regreso a Judá.
a Jerusalén, a la reconstrucción de sus muros. Entre ellos tenemos a Nehemías y a Esdras, que también son historias muy enriquecedoras para nosotros. Si las leemos, nos van a servir muchísimo para nuestra vida y para entender más acerca de la palabra de Dios. Vemos que Dios entonces utiliza al rey Ciro para que su pueblo pueda retornar a Judá. Pero como dije, no todos lo hacen, realmente son muy pocos, entre ellos Nehemías y Esdras, como lo mencioné anteriormente. Y en ese mismo tiempo en el que ellos están como retornando a Judá, están pasando cosas en Susa. En Susa hay un judío llamado Mardoqueo que tiene a su cuidado una sobrina llamada Hadasa, más conocida como la reina Esther de Persia. Hadasa es Esther. Esther es un nombre persa. Ella es conocida allí, quizás nació allí, por lo que veíamos que estuvieron en cautiverio mucho tiempo y luego los que quisieran podían volver, pero hubieron quienes no volvieron, como en el caso de la familia de Mardoqueo y su sobrina Hadasa. Entonces ella prácticamente creería, nació ahí y fue criada ahí, por lo tanto tenía la gente alrededor la tenía como una persa más. Entonces ella era conocida con el nombre de Esther. Y en ese tiempo está el rey Asuero, que por cosas, por la providencia de Dios, vemos que la reina que él tiene en ese momento no le obedece, no le honra y él la retira del reino y entonces de la corona, y entonces comienzan a buscar una nueva reina para el rey Asuero. Y ahí toman a las doncellas de las provincias de Persia, en especial Susa, la capital, que es donde está Hadasa, es decir, Esther, y es llevada al palacio. Dios le concede a Esther gracia, a Hadasa, gracia delante del rey Asuero, y él la hace reina. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el pueblo de Judá? ¿De qué le sirve a Judá que Esther, Hadasa, nombre judío, llegase a ser reina de Persia? Pues realmente Dios tiene grandes planes para este pueblo, y uno de las promesas de Dios es que su pueblo Él lo cuida, Él lo persevera, Él lo guarda. Y para una etapa muy especial es que esta mujer llega a ser reina en Persia, ya que ahí se ve la mano de Dios. Pues una judía que fuese reina de Persia, eso era impensable, no era posible. Es decir, si hubiesen sabido que Esther realmente era judía, ni siquiera la llevan al palacio, porque no era siquiera posible pensar que ella pudiera llegar a ser escogida como reina. Entonces también vemos que en ese tiempo Mardoqueo, esto es aproximadamente en el año 465 a.C., Mardoqueo tiene un enemigo que es como el primer ministro, es muy cercano al rey, quien se llama Amán. Amán no pasa a Mardoqueo, lo odia tanto que ha decidido acabar no solo con él, sino con todo su pueblo, con todos los judíos, sin saber que estaba deseando la misma muerte de la reina Esther, ya que ella es judía. Pero como hemos estado mencionando, esto él no lo sabía. Él no sabía esto. Por lo tanto, pues él siguió adelante con sus planes. Él era el jefe principal de la corte de Amán. Entonces, bueno, este personaje planea toda una estrategia donde persuadiendo al rey de que quizás estos judíos pudieran unirse e irse en contra de Persia y Media. Entonces le dice que mejor ellos acaben con este pueblo, con todos los judíos.
Y bueno, el rey accede, firma este decreto, que no es para un cumplimiento inmediato, sino pues digamos en un año, mientras se da a conocer por las provincias, un año y año y medio. Bueno, el punto es que Mardoqueo, al enterarse de esto, acude a Esther, a su sobrina, y le dice que quizás para esta hora, para este momento de la historia, Dios la había puesto allí como reina de Persia. Y bueno, ya estas palabras le quedan en su mente, en su corazón, con mucho temor, porque ella sabe que ama a su pueblo, le duele su pueblo, y también sabe que no es fácil presentarse ante el rey sin ser llamada, y ella hace tiempo no había sido llamada por el rey, y esto, presentarse ante él sin ser llamada, podría costarle la vida. Y bueno, sabiendo esto, ella le pide a su tío que junto con los otros judíos oren por ella, ayunen, para que Dios le conceda sabiduría en cómo presentarse delante del rey y realizar su petición. Petición es la palabra clave de esta clase. La petición, sabemos que una petición es un pedido, un favor que se requiere, que se solicita a alguien que tiene autoridad o el poder de concederlo, ¿cierto? Entonces esa es nuestra palabra clave, petición. Ella le pide a Dios esa sabiduría para saber cómo llegar al rey y hacer su petición. Entonces ella se presenta ante él y Dios le concede gracia delante del rey, haciendo que éste extienda su cetro para que ella sea perdonada y pueda, dando como su aprobación para que ella pase delante de él. Y él le dice incluso que si quiere medio reino, pues se lo da. Pero ella simplemente, llena de sabiduría por Dios, le dice que quiere invitarlo a un banquete. Ella lo primero que hace es honrar al rey, no haciendo de una vez su petición, su pedido, como diciendo, bueno, yo soy la reina y quiero esto y mira que está pasando esto. No, ella lo que hace es, de una manera muy sabia, decirle: no, quiero honrarte, quiero que asistas a un banquete que te estoy organizando junto con Amán. Y bueno, él accede y pues Amán se siente halagado, ya que él ignora que Esther es judía, que realmente él ha mandado matar a ella junto con su pueblo, con todos los judíos. Entonces él está sintiéndose orgulloso de ser invitado a un banquete por la reina, ignorando pues lo que en realidad estaba pasando, ¿cierto? Bueno, entonces ella en este banquete lo que hace es invitarlos a un segundo banquete, donde ella finalmente hace su petición delante del rey. Cuando ella le descubre al rey cuál es su pedido, que es su vida y la de su pueblo, porque ella es judía y han dado este decreto, pues realmente Amán queda sorprendido, pues él nunca pensó que estaba atentando contra la vida de la reina, ya que ignoraba que era judía. El rey, pues como todo rey que lleve bien un reino, no toma decisiones a la ligera. Él entonces se retira a pensar qué está pasando, cómo así. Se retira y dejando sola a Esther con Amán, el cual en su desespero, en su darse cuenta de que había mandado a matar a la reina, se deja caer sobre ella pidiéndole que interceda por él. Y pues obviamente ella asustada, porque es el hombre que había mandado a terminar con todo su pueblo y se le viene encima. Pues el rey regresa y pues ve esta escena donde ve a su reina quizás con una cara de miedo delante de Amán, y dice: es que no te conformas con lo que has hecho, que ahora quieres aprovecharte de la reina. Entonces ahí mismo los eunucos de la reina le tapan la cara a Amán, y él ya sabe lo que esto significa, que ya ahí su vida tenía fin. Y uno de estos eunucos le dice al rey que Amán había preparado una horca en sus terrenos
para Mardoqueo. Entonces el rey dice, bueno, ya está esta horca lista, pues usémosla para Amán. Y es allí, en la misma horca que él mandó a hacer para Mardoqueo, donde él termina siendo ahorcado. Entonces queda pendiente lo de cómo hacer, cómo Dios iba a guardar a Judá. Entonces el rey manda llamar a Mardoqueo y le da de autoridad, como su jefe principal de la autoridad, y le dice que tenga en cuenta que él ya hizo ese decreto y no se puede echar para atrás el hecho de que él hubiera dado la orden de que podían terminar con los judíos, pero que él tenía autoridad para mirar cómo hacía para que su pueblo se defendiera. Entonces lo que hace Mardoqueo también es hacer cartas y repartirlas por todas las provincias para que todo judío se entere que tiene derecho a defenderse, que si alguno viene a atacarlo a él, a su familia, ellos pueden defenderse, incluso tomando la vida de estas personas, porque están defendiendo sus vidas. Y bueno, llega el día 14 y esto es asombroso porque no muere ni un solo judío, ¿cierto? Ningún judío ese día pierde la vida. Entonces vemos el cuidado que Dios tiene para con su pueblo judío, su pueblo amado, ¿cierto? Bueno, entonces vemos cómo Dios usa a esta mujer y la lleva a ser reina para guardar su pueblo, para que interceda por su pueblo en este periodo del tiempo, ¿cierto? Ella, haciendo una petición, salvó su nación, salvó su pueblo. Entonces vemos a el rey Asuero, también es conocido en la historia como el rey Artajerjes, ese mismo rey Asuero. Entonces, bueno, vemos cómo Dios da cumplimiento a su palabra de cuidar su pueblo, y también cumple lo que había dicho por sus profetas, por su profeta Jeremías, quien anunció que su pueblo iba a ser llevado en cautiverio, por el profeta Daniel, quien le anunció al rey de Babilonia que su imperio iba a terminar, y levantando Dios así a Media y Persia para derribar el imperio babilónico. Y vemos cómo Dios en todo este proceso está cuidando de su pueblo amado, y cuida también de nosotros, el pueblo de Dios. Ahora somos nosotros también parte de este pueblo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y hasta aquí es como la clase de hoy, que tiene como palabra clave petición. Una petición, un pedido a Dios que se hace en su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, y vemos cómo Él obra en favor de quienes le aman, en favor de quienes le buscan, y guarda su promesa, porque aún en medio de un pueblo que también era pecador, que también como nosotros se ofende, Él cumple su promesa de preservar, de tener ese remanente, ese cuidado con este pueblo, para que aún en el día de hoy exista el pueblo judío, y Dios lo está cuidando, y Dios seguirá cuidando de él, así como cuida de nosotros, su iglesia. Bueno, hasta aquí la clase, muchas gracias.